Hola a todos. Hoy es martes, 21 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Damon. Me alegra que te has acordado de mi nombre. Estaba pensando, debería llamarle Larry o coronel Wilkerson, porque cada vez que tenemos a Larry Johnson con nosotros, tengo que hacerlo. Lo sé, es confuso. Pero te voy a llamar Larry, por cierto, ahora mismo, porque no tenemos a Larry Johnson. A mí me parece bien. Por mí no hay problema. ¿Qué está pasando con el caso de la guerra, con la fase actual de la guerra en Oriente Medio? Irán está atacando Kuwait, sin parar. No han dejado de hacerlo ni una hora, ni unos minutos. Han estado atacándolos, y la situación se está volviendo muy grave. Fíjate en ese 80%. Estuve revisando en los últimos 2 días. Más del 80% de los objetivos iraníes están en Kuwait, no en Bahrein ni en Jordania. Atacaron Jordania. Como sabes, atacaron esa base estadounidense. Vamos a hablar de eso. Pero antes de llegar ahí, el sistema Patriot fue alcanzado en Kuwait y están golpeando los radares, todos esos depósitos en Kuwait, y los objetivos que consideran estratégicos para los iraníes, según lo que ellos mismos dicen. Y hace apenas unos momentos, el gobierno de Kuwait anunció que había convocado al embajador iraní en Kuwait y le dio una especie de advertencia. Dijeron, que se es not through. Me encanta eso de sin provocación. Por cierto, resulta muy familiar. Sí, podemos atacarte a través de nuestros aliados, los Estados Unidos de América e Israel, lo queramos, Hermes. Pero ¿te atreves a atacarnos tú? La percepción, Larry, por parte de los iraníes es que Kuwait es la primera línea. Ya sabes, básicamente están usando los HIMARS en Kuwait. Las defensas aéreas están sobre todo en Kuwait y luego en Jordania. Después de Kuwait, pasas a Jordania. Eso ahora también es insostenible. Esta mañana estuve escuchando a John Mearsheimer en el programa de Chris Hedges, y aunque estuve de acuerdo con casi todo lo que dijo, creo que no fue lo bastante lejos ni entró con suficiente profundidad en lo que tú y yo hablábamos hace unas semanas. Me refiero a que los iraníes no tienen solo un conjunto de objetivos, ni 2 ni 3. Tienen toda una gama de objetivos. Y esos objetivos abarcan todas las categorías de objetivos estratégicos. Además, tienen la capacidad de lanzamiento de misiles para alcanzarlos y cuentan con los recursos de observación chinos y probablemente también rusos necesarios para golpear esos objetivos. Y además, y esto es muy importante porque es la capacidad satelital más avanzada que existe ahora mismo, por así decirlo. Tienen la capacidad de detectar cambios en esos objetivos, cambios diarios, incluso por horas, para saber si algo se ha movido, si ahora está protegido, si está vulnerable, lo que sea. Es información en tiempo real, casi instantánea, procedente de satélites chinos. Y sospecho que también rusos, aunque de los chinos sí tengo certeza. Así que lo que te decía antes, sobre que ellos tienen en mente objetivos de segunda, tercera, incluso cuarta categoría y quizá más, se basa en lo que nosotros hacemos con ellos. Y han sido muy cautelosos, creo yo, hasta ahora. Muy prudentes al no atacar cosas como por ejemplo Fujairah o las instalaciones de Yanbu, o incluso ir a por Ras Tanura o algún otro punto dentro del sistema petrolero de Arabia Saudí. No lo han hecho, salvo cuando nosotros actuamos de una forma que ellos consideran que justifica responder así. Así que en mi opinión, ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino hacia ese segundo, tercer o cuarto nivel de objetivos que los iraníes tienen previstos, si les obligamos a llegar a ese punto. Y bueno, los ataques finales, y esto es algo que creo que Irán no llegó a abordar,
No tuvo más que los 50 minutos habituales con Chris. Cuando lleguen a ese nivel, va a ser muy duro para la economía global. Very unforgiving for the global economy. We're talking about, John was saying and others. Estamos hablando de lo que decía John, y otros también lo han dicho, y estoy de acuerdo con él. Hasta ahora, con ciertos apaños, hemos conseguido compensar la pérdida de unos 7 u 8 millones de los aproximadamente 20 millones que normalmente pasan por el estrecho, y hemos podido adaptarnos a eso. Aún así, hay que tener en cuenta que China podría alterar esa situación en un instante, si de repente decide hacer lo que puede hacer, volver a llenar su reserva estratégica de petróleo y generar una enorme demanda en el mercado mundial. O si ocurriera otra cosa, por ejemplo, que Irán decidiera atacar objetivos más serios que Fujairah o incluso Jambu en el Mar Rojo. Si hacemos eso, si seguimos con lo que estamos haciendo ahora, más y más escalada, atacando tipos de objetivos que Irán nos ha dejado claro de forma categórica que no deberíamos tocar, de hecho, objetivos que sería un crimen de guerra atacar, entonces Irán va a dejar a un lado esa prudencia y empezará a golpear otros objetivos. Sabe que cuando lo haga va a generar animadversión, una aversión en todo el mundo. Algo que ahora mismo no está ocurriendo porque está limitando sus ataques a los que acabas de mencionar: Bahrein, Kuwait, Qatar y Jordania. Y sin olvidar el Kurdistán iraquí, donde probablemente los Peshmerga estaban siendo cortejados por Estados Unidos, el Reino Unido e Israel para atacar a Irán. No creo que eso vaya a pasar ahora, ni siquiera por parte de algunos tipos realmente insensatos en el norte de Irak. Todo esto para decir que, y probablemente también lo hayas oído, las milicias iraníes en Irak están ahora planeando posiblemente bajar al sur y hacer lo que puedan para ayudar a Irán con respecto a esos países que todavía resisten, por poco. Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, quizá incluso Jordania. Así que creo que estamos ante un momento realmente crítico, y no veo a nadie, salvo J.D. Vance, que lo entienda de verdad en nuestro lado del océano, por así decirlo. Si seguimos adelante con las cosas que empezamos a hacer en las últimas 48-96 horas, desde que anulamos por completo el memorando de entendimiento, nos lo van a hacer pagar con creces. Y el mundo entero va a sufrir las consecuencias. De hecho, podríamos entrar en una recesión global e incluso, quizá, en una depresión mundial. Así que no creo que nadie, y este es mi dilema, no creo que nadie, aparte quizá de J.D. Vance, entienda esto en Washington. Los iraníes están jugando una partida muy cuidadosa, muy inteligente, muy estratégica, y están haciendo todo lo posible, igual que Putin, con la llamada Operación Militar Especial en Ucrania, por evitar acciones que provoquen una escalada. En el caso de Ucrania, eso sería la participación directa de la OTAN, que en realidad ya está ocurriendo. Si lo miras de cerca, sí, realmente lo está. La OTAN está participando en la guerra de Ucrania. Puede que no haya esté la OTAN ondeando en los lugares donde actuamos, pero estamos allí. Y Putin lo sabe. Y en este caso, en el suroeste de Asia, los iraníes están siendo incluso más cautelosos que Putin, porque lo que quieren es dañar a Estados Unidos y a cualquiera que de una forma importante o significativa esté ayudando a Estados Unidos. Y eso resulta ser la mayoría de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y van a ir más allá. Lo he dicho siempre, si tienen que hacerlo, lo harán. Y entonces estarían perjudicando al mundo. Y no creo que quieran llegar a eso. Creo que para ellos sería el último recurso. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que podrían llegar tan lejos si se vieran obligados. Y entonces estaríamos hablando de crear las condiciones. Creo que realmente crear las condiciones, desde, como he dicho antes, Ucrania hasta el suroeste de Asia, para un conflicto global. Y no creo que seamos conscientes de eso. No creo que entendamos la profundidad del asunto.
Ya sabes, Vietnam, de lo que John también habló largo y tendido y con mucha sensatez, aunque se dejó algunas cosas como la invasión de Camboya que perpetró Nixon. Pero claro, no tenía mucho tiempo. Es como Vietnam, pero dentro de un marco, en el sentido de cómo fue Vietnam. Vietnam trataba en realidad de Estados Unidos y de su estupidez, tanto estratégica como de otro tipo. Y otra cosa de la que John no habló fue de la situación interna. Lo presentó como si Johnson, George Ball y todos los Skull, Ignamara incluido, entendieran que no podían ganar. They all understood that they couldn't win. What he didn't talk about was LBJ. De lo que no habló fue de que Johnson entendía que su programa estrella como presidente de Estados Unidos, la construcción de la gran sociedad, fracasaría si tanto los dos partidos como el pueblo estadounidense lo veían como el hombre que se retiró y huyó de Vietnam. Así que estaba atrapado en lo que, visto con perspectiva, era un dilema estratégico. Si me retiro de Vietnam, pierdo mi capacidad de influir en el Congreso y en la opinión pública para probar la gran sociedad y ponerla en marcha. Así que voy a mantenerme en esta guerra y por eso van a morir unos 50,000 estadounidenses. La política interna se impuso, y cuando llegó Nixon intentó frenar ese impulso y cambiar la dinámica de la guerra ampliándola a Camboya. No funcionó. Así que Nixon también acabó siendo expulsado del cargo, en realidad. Todo esto para decir que no es la misma situación. Esto tiene implicaciones globales. No es que Vietnam no tuviera algunas, pero no de este tipo, no con este alcance estratégico mundial. Igual que ocurre con Ucrania. Estamos frente a una guerra mucho más amplia, más profunda, potencialmente nuclear, en última instancia, en ambos frentes, quizá incluso casi al mismo tiempo. Y parece que no lo entendemos. Y esta administración no ha mostrado ninguna capacidad, salvo quizá la vicepresidenta, para pensar siquiera en estas dimensiones del dilema estratégico en el que la ignorancia, la estupidez y el egoísmo de Donald Trump nos han metido. Mencionaste el oleoducto de Arabia Saudí que llega hasta el Mar Rojo. Sabemos que ayer Yemen anunció un bloqueo contra Arabia Saudí. Esto es algo nuevo en el conflicto, y hay dos formas de afrontarlo. Una es volver a la lucha con Yemen, lo que al final va a empeorar la situación para Arabia Saudí y para su economía. Aramco, ellos tienen experiencia, saben cómo golpear a Aramco. Ya lo hicieron antes, y también pueden atacar el oleoducto. Y si Arabia Saudí retrocede de alguna manera, la imagen no va a ser buena, porque parecería que han sido humillados. No quieren verse en esa posición. Entonces, ¿cómo ves la combinación del Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo? El bloqueo a Arabia Saudí, del que se habló ayer, va a afectar al mercado mundial del petróleo en torno a un 7%. Es enorme, ya sabes, porque el suministro está... Hace unos años participé en un ejercicio de simulación en lo que entonces se llamaba el Instituto de la Paz de Estados Unidos, centrado en el Mar Rojo. Y el nombre del ejercicio puede que no lo recuerde exactamente, pero lo bastante bien como para que se entienda lo actual que era. Era algo así como, está cambiando el centro estratégico de la competencia. Es decir, está pasando del Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico al Mar Rojo y al Bab el-Mandeb. Y la conclusión tras el ejercicio fue muy todos. Smarad, Lloyds de Londres, AIL, la Unión Europea, Reino Unido y todos los países europeos por separado. También estaba ACOM, el mando de Estados Unidos en Europa. Teníamos a CENTCOM, el mando central en el Golfo Pérsico, por supuesto, y también lo que entonces se llamaba PACOM, el mando del Pacífico, que ahora es INDOPACOM. Estaban todos allí, en esa reunión de 2 días, hablando sobre el cambio en la competencia estratégica que se nos venía encima, del Golfo Pérsico al Mar Rojo. Bueno, algunos de los datos que salieron de ese ejercicio fueron realmente sorprendentes para mucha gente. Por ejemplo, y estoy seguro de que ha cambiado un poco desde entonces, aunque no tanto porque fue hace unos años,
El 60% del comercio mundial pasa por el Bab el-Mandeb, por el Mar Rojo, por el Canal de Suez. Un poco más al lado está el Golfo de Aqaba, o como se llame, que sube hasta Eilat, en Israel. Pero sí, un 60% y es todo. No es solo petróleo, es el 60% del comercio mundial. It's 60% of the world's commerce. We then did a stubby pencil, and then someone brought out a... Entonces, hicimos un cálculo rápido y luego alguien presentó un informe analítico muy bien hecho sobre cuánto costaría tener que rodear el Cabo de Hornos en lugar de pasar por el Estrecho de Hormuz o por el Canal de Suez, o en lugar de subir por el Golfo de Aqaba y salir por el puerto de Haifa o lo que fuera. Era un coste bastante considerable. Lo recuerdo porque yo acababa de hacer algo parecido sobre el Estrecho de Malaca. Y lo que vimos con el Estrecho de Malaca fue que no cambiaba tanto. Un poco más caro, un poco más de tiempo para rodear, digamos, y subir por la costa china o entrar en el mar de la China meridional. Pero el Mar Rojo fue desastroso, el 60% del comercio mundial. Y todo esto para llegar al punto que quiero destacar. Esto sería peor que el Golfo Pérsico si se viera afectado. ¿Y qué pasó la última vez que dijimos que íbamos a entrar con todo nuestro poder naval para hacer que el Mar Rojo volviera a ser seguro para el tráfico comercial? Nos echaron, nos derrotaron, nos mandaron de vuelta a casa. Perdimos un F-18, creo, en el océano. Recibimos varios impactos. ¿Y si eso vuelve a pasar? ¿Y si se cierran tanto el Estrecho de Hormuz como el de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Canal de Suez? Te aseguro que como mínimo nos encaminamos hacia una recesión global y como máximo hacia una depresión. Y con muchos más daños en un abanico mucho más amplio de intercambios de materias primas, que normalmente se realizan a un coste relativamente bajo o más bajo que rodeando el estrecho o el cabo. Sería un desastre. Y creo que los iraníes y los hutíes saben que sería un desastre y están dispuestos a provocarlo si hace falta. Está claro que el ataque a Jordania fue algo nuevo. No fue nuevo en el sentido de que Irán ya hubiera atacado bases estadounidenses en Jordania, sino por la precisión. Irán alcanzó los helicópteros en la base, algunos cazas, quizá aviones cisterna de repostaje, y también a las fuerzas implicadas. Según informó la CNN, uno de los congresistas demócratas dijo que no estaban recibiendo información de inteligencia del gobierno de Trump porque no querían compartir nada con nadie. Y en las últimas 2 semanas, al menos, se habló de más de 100 heridos, digámoslo así, heridos, y 4 de ellos confirmados muertos, que van a ser trasladados a Estados Unidos. Pero al final, no hay manera de saber cuál es la cifra real, cuál es el número verdadero de lo que ha ocurrido hasta ahora. Esta administración no hace más que mentir sobre todo. Quiero decir, si tuviera que ponerle un apodo, si tuviera que poner una sola palabra en pantalla para describir cómo maneja la información, diría mentiras. En todos los ámbitos, mentiras. Elige un tema y yo te diré las mentiras. No sabes lo que está pasando. Acabo de leer un informe de 2 republicanos que están en los comités de asignaciones de defensa, y básicamente lo que Hexet les dijo sobre este último paquete de $200 mil millones que intentan conseguir fue simplemente que están desesperados. Están desesperados. Se están quedando sin municiones. Necesitan comprarlas, necesitan volver a poner en marcha las líneas de producción y así sucesivamente. Y cuando los republicanos del comité y también los demócratas, claro, empezaron a preocuparse seriamente por lo que estaban oyendo, se callaron, no salió nada más. Y han pedido, tanto republicanos como demócratas, más detalles sobre por qué necesitan ese dinero extra, porque al fin y al cabo, Nima, ya tienen alrededor de 1,6, 1,7 billones de dólares. Y aún así están pidiendo todo ese dinero adicional. Y su súplica desesperada es que se están quedando sin fondos. Bien, si os estáis quedando sin dinero, ¿por qué estáis mintiendo al pueblo estadounidense sobre la situación de nuestras fuerzas? Porque lo estáis haciendo.
El Wall Street Journal está lleno de eso, también el Washington Post y el New York Times. Ahora empieza a filtrarse un poco, creo, sobre cosas como la eficacia de los PAC-2 y PAC-3 y algunos otros asuntos que se han ido revelando. Pero en general, el Congreso por fin empieza a preocuparse por cómo se está gestionando el Pentágono. Y esta guerra es, a todas luces, si no directamente en tu cara y en tus oídos, una prueba por parte del propio secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto de que no saben lo que están haciendo. Así que tomemos eso como telón de fondo de lo que acabamos de comentar sobre la falta de estrategia. Y la estrategia que sí tienen, sea la que sea, esto de los crímenes de guerra, que ahora parece ser su estrategia, los crímenes de guerra, es un fracaso tan grande como cualquier otro. Estamos a la defensiva y no sabemos cómo salir de ahí. Trump está siendo claramente derrotado por, digámoslo así, está siendo derrotado por el Ayatolá y por Irán, y no tiene ni idea de qué hacer al respecto. No tiene ni idea de qué hacer al respecto. Ahora está intentando desesperadamente retroceder y reconstruir algo que parezca una nueva capacidad productiva para un nuevo memorando de entendimiento. No creo que Irán vaya a hablar con él. No creo que vayan a hablar con él en absoluto. Creo que ya han tomado esa decisión. Siguen hablando de los moderados y los radicales, los moderados y los radicales. Le dije a alguien el otro día, ya no hay moderados ni radicales en Irán. Solo hay persas y están templados. Están templados para derrotarnos sin importar el coste. Eso es lo que está ocurriendo en Irán. No son moderados, ni radicales, ni la Guardia Revolucionaria, ni el Majlis, ni el Consejo de Guardianes, ni el Ayatolá. La nación persa está templada contra nosotros. Punto. Hay gente, Larry, en Washington, lo que llaman el Grupo de los Ocho. Reciben cierto tipo de información de inteligencia del gobierno de Trump, y uno de ellos es Mark Warner. Ha tenido una entrevista en los últimos 2 días. Esto es lo que dijo sobre el conflicto, la guerra que Donald Trump está intentando mantener. A estos soldados. Recordemos, cuando pensamos en esta guerra de 5 meses, que es una guerra elegida. Como miembro del Grupo de los Ocho, puedo decir que no había ninguna amenaza inminente de Irán contra Estados Unidos. Así que Donald Trump decidió ir a la guerra. Tardó 2 semanas en explicar cuáles creía que iban a ser sus objetivos. Vamos a repasarlos. Cambio de régimen. ¿Cómo nos va con eso? Tenemos a un grupo peor que antes. ¿Conseguir el uranio enriquecido? Bueno, sigue ahí. De hecho, haría falta un mínimo de 15,000 soldados sobre el terreno durante una semana para intentar sacar esos contenedores, que son bastante volátiles, de sus búnkeres. Eliminar la capacidad de misiles y drones de Irán. Obviamente, no lo hemos conseguido. Y lo que de verdad me saca de quicio, John, es que Irán tiene tanto misiles como montones y montones de drones de $50,000 que son muy eficaces. Nosotros estamos usando misiles que cuestan $2,5 millones para derribar esos drones. El presidente Zelensky, el único país que ha ideado una forma de contrarrestar los drones iraníes por solo $5,000, lo ha hecho con enorme eficacia. Nos ofrecieron toda esa tecnología gratis, y la Casa Blanca de Trump básicamente les dijo a los ucranianos, gracias, pero no. Así que también vamos con retraso en eso. Y por último, sobre el estrecho de Hormuz. No sé a qué gasolinera va el secretario, pero antes de la guerra, el precio medio de la gasolina en Virginia era de $2.81. Ahora ha vuelto a $4. El diésel está a 5. No veo ninguna salida a corto plazo para resolver la situación en el estrecho. Esta guerra, que fue una elección, ha sido un desastre militarmente, un desastre en cuanto a cómo nos ve el resto del mundo, y un desastre para nuestros amigos y aliados que ahora dudan de si cumpliremos nuestras promesas. Me preocupa que esto acabe con un movimiento típico
de Donald Trump. If it takes a classic Donald Trump move. Yeah, he's just Larry, one point that he Sí, verás, Larry, uno de los puntos que él ha mencionado en su argumento es que Irán enriqueció uranio, ese acopio. Según informó CNN, los israelíes creen que Irán trasladó no solo sus centrifugadoras avanzadas, sino también parte de su reserva de uranio altamente enriquecido a una instalación subterránea, muy profunda, bajo la montaña Pickaxe. Después, ya sabes, de la guerra de 12 días del año pasado. De nuevo, es Israel quien vuelve a hablar de la montaña Pickaxe. Esa montaña, Larry, está formada por granito, y el granito es una de las rocas más duras que existen. Cualquiera que sepa un poco de geología entiende lo difícil que es trabajar con un tipo de roca así. Una de las razones por las que los norcoreanos les gusta trabajar con los iraníes es que a principios de los 2000, cuando yo trabajaba para una red de Kukan, el terreno era parecido. La roca también. La razón por la que menciono esto es porque significa que no vas a entrar con esos B-2, B-52, con esas bombas antibúnker intentando destruir eso. Si decides hacerlo, tienes que poner tropas sobre el terreno. Y eso es justo lo que Keith Kellogg y esos generales están defendiendo. Desplegar tropas en tierra. Y él dice que no les importa lo que piense la opinión pública. Ayer, Keith Kellogg dijo que no le importa lo que estén haciendo, que hay que ir al estrecho de Hormuz, tomar algunas de esas islas y presionar a Irán, y que quizá más adelante se pueda ir a por ese uranio enriquecido. Es una especie de fantasía. Miro la situación que él describe y parece una película de Hollywood, algo que se ha montado en su cabeza. No explica la complejidad del terreno iraní ni de la sociedad iraní. ¿Recuerdas cuando fueron a la parte sur de Isfahán? El general Khan dijo que todo el mundo, con lo que tuviera a mano, nos estaba disparando. Un momento, déjame volver a Mark Warner. Podemos hablar también del general, si quieres. Pero mira, cada año recibo una felicitación de Navidad preciosa de Mark Warner y su familia. Y nunca he votado por él. No le he dado ni un céntimo. Y te diré una de las razones. Siento lo mismo con Tim Kaine, mi otro senador, al que antes sí le daba dinero y por el que solía votar. Warner acaba de demostrar en sus declaraciones, y te invito a que las escuches otra vez y me digas si no tengo razón, que es, en el fondo, un producto del aparato de seguridad de Estados Unidos. Del ala demócrata, si quieres, es decir, del Partido Demócrata. Algunos de los comentarios que hizo mostraron su propia ignorancia, su propia estupidez y su adhesión, y lo sé porque él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, a la idea que Bill Clinton incluyó en la legislación que declaraba a Irak e Irán enemigos estratégicos perpetuos y que sus regímenes debían ser derrocados lo antes posible, por cualquier medio posible. Quiero decir, basta con volver a escuchar sus declaraciones. Aunque diga cosas legítimas y acertadas sobre la administración actual, sobre la forma en que Donald Trump aborda a Irán y esa guerra absurda, estúpida e insensata, sigue siendo un producto de la maquinaria estadounidense. Sigue siendo un producto del imperio. Sigue siendo en gran medida un reflejo de esas actitudes de los persas deberían desaparecer de la faz de la tierra. Así que su postura actual no es ni tan sana ni tan sólida, porque él mismo es producto de eso, igual que todos los demócratas. Lo digo solo para que veas hasta qué punto el establishment estadounidense está comprometido, tanto si se opone políticamente al gobierno actual como si no, con esa postura tan arraigada de estar en contra de Irán en Estados Unidos. Y eso forma parte de lo que estamos afrontando. Quiero dispor a esa disputa en los comités de asignaciones sobre el presupuesto de defensa, usando a Irán y la falta de visión estratégica o incluso de una política estratégica para afrontarlo. Incluso esa disputa está llena de ese tipo de hay que derribarlos, hay que derribarlos.
Esto es algo que llevamos intentando desde la revolución, y lo hacen tanto demócratas como republicanos. Gastaremos todo el dinero que haga falta para conseguirlo, aunque ahora ya está bastante claro que eso es una locura en estado puro. Y es una locura en parte porque tenemos esa actitud hacia ese país. Tenemos esa actitud hacia ese país. Y Nima, eso está alimentando lo que hacemos tanto como la locura de Donald Trump. Y eso es lo que hace que sea tan tremendamente difícil tratar con personas como Mark Warner, Tim Kaine y el resto de la delegación del Congreso. Si los sacaras a todos y les hicieras la pregunta, ¿debería caer Irán? ¿Debería cambiar el régimen? Te dirían que sí. Y que no les importa cómo lo hagas. Así que esa es parte del problema. Lo segundo que diría, y esto va dirigido al general, es que me pregunto cada día, Nima, me pregunto dónde demonios están los mandos militares del Pentágono o de otros lugares, en el mando central, en el Indo-PACOM, donde sea que estén llevando la operación y llevándola tan mal. ¿Dónde están? ¿Quién les dice a esas personas que están locas que nada está funcionando, que el enemigo, si es que podemos llamarlo así, está ganando, que estamos perdiendo gente por todo el mundo cada día? No sé si viste ese informe que salió que decía algo así como que el 62% del mundo nos desprecia ahora. Quiero decir, y esto fue, ¿qué era? En Pakistán algo así como el 90% de los encuestados. En Corea del Sur, un porcentaje enorme de los encuestados. South Korea was a huge percentage of those posts. They hate our guts. They think we're the greatest. Nos odian a muerte. Piensan que somos la mayor amenaza para su futuro en el mundo. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y esto lo está amplificando. Esta guerra absurda contra Irán lo envuelve todo. Le pone un lazo rojo y le dice a China, tú ganas. Eres la ganadora. Y por cierto, ayer salió otro informe que mostraba cómo la actitud hacia China está cambiando de forma drástica en todo el mundo, encabezado por África. Porque el mundo ve que China usa su riqueza sobre todo para el desarrollo, para ayudarles, mientras que nosotros usamos la nuestra principalmente para enviarles bombas o sanciones. No te lo puedes inventar. El imperio estadounidense se está destruyendo a sí mismo. The American empire is killing itself. It is committing suicide in front of the world. Está cometiendo un suicidio delante del mundo. Y la prueba principal, aunque solo es una prueba, porque detrás hay mucho más, es la guerra con Irán. Es una idiotez, es una locura, es una brutalidad increíble. Lo olvidamos y Mark Warner lo olvida, y Tim Kaine lo olvida, y John Thune lo olvida, y Mike Johnson lo olvida. Hay gente que muere bajo nuestras bombas, hay niños que mueren, hay enfermeras que mueren, hay mujeres que mueren, hay adolescentes que mueren. Todo tipo de iraníes inocentes están muriendo bajo esta lluvia de bombas que les estamos enviando. ¿A quién le importa? Es igual que el genocidio en Gaza. ¿A quién le importa? Israel manda. Israel es perfecto, ¿no? No puede hacer nada mal. Israel también se está convirtiendo en un paria, y nosotros vamos con ellos. Somos los parias del mundo ahora mismo. Y ese es un componente enorme de esta guerra que nos va a perseguir hasta nuestra degradación. Y al final, our skeletal grind. Y ahora mismo es por orden de Trump. Y no veo ninguna salida con este individuo demente en la Casa Blanca y el grupo que le rodea, como Laura Loomer, Steve Miller y otros. No veo cómo podemos salir de esto. Sobre todo mientras Netanyahu o alguien como él, y no creo que lo sustituyan por nadie que sea mejor, más bien por alguien peor, siga al mando en Israel. Nos están llevando al matadero. Nos está llevando al matadero Israel. Y todo el mundo debería saberlo ya. Deberíamos ver a algunos estadounidenses levantarse y actuar contra esto. ¿Pero lo hacemos? No, realmente no. ¿Y qué va a pasar entonces? Que vamos a desaparecer del escenario mundial si no tenemos cuidado. Y vamos a desaparecer en una de las retiradas más vergonzosas de la historia humana. Así de grave es esto. No puedo decirlo con más fuerza. Así de grave es.
Ayer, Smotrich dijo que se sienten tan bien que no quieren entrar en ese tipo de guerra de represalias entre Irán y Estados Unidos. Básicamente, están conformes con la situación actual. Están centrados sobre todo en Líbano y en esas zonas de Siria. Y Benjamin Netanyahu mantuvo una reunión de seguridad durante la noche que duró más de 5 horas y media para analizar el aumento de las tensiones en la región. Y por otro lado, vemos a Donald Trump diciendo que, por cada soldado estadounidense que muera, van a matar a muchos más. Larry, me da la impresión de que de algún modo la región se está preparando para una gran confrontación. No sé hasta qué punto eso sería importante, pero las dos partes se están preparando para ello. Ayer hubo algunos informes que decían que el ministro de Exteriores iraní y el ministro del Interior iraní fueron a Pakistán. Hubo algunas conversaciones, pero no está pasando nada porque Irán está ampliando su visión. Ya no se trata solo del Líbano, se trata de Yemen, del bloqueo a Yemen. Duró 12 años. Y finalmente, durante el funeral del difunto líder supremo de Irán, rompieron ese bloqueo a Yemen. Por eso se ve la lucha y Yemen está volviendo al combate. El siguiente será Palestina. Es la primera vez, ya sabes, que dicen que si pasa algo, tienen que entender el caso de Palestina. Yemen y Palestina están empezando algún tipo de conversaciones, si eso llega a ocurrir, aunque ahora mismo no parece que esté pasando, pero da la impresión de que se están enviando mensajes de un lado a otro. Pero la guerra, cuando hablamos de las opciones de Donald Trump, ¿cuáles son esos objetivos en Irán? Ayer y anteayer atacaron la central nuclear en la parte occidental de Irán y anoche, en la zona sur, la central nuclear de Bushehr. ¿Cómo ves tú el campo de batalla? Y antes de eso atacaron puentes por la zona de Bandar Abbas y otras cosas, que por lo que tengo entendido por otras personas, entre ellas Max Blumenthal, que quizá acabas de ver, acaba de volver y estuvo en el programa del juez. La mayoría de esas infraestructuras, los iraníes ya las han reconstruido o tienen alternativas para sustituir lo que se dañó. Eso demuestra que la guerra moderna no es lo que se dice cuando se trata de atacar objetivos logísticos o con implicaciones logísticas. Se pueden reconstruir y se pueden reconstruir bastante rápido. Los serbios nos lo demostraron en Belgrado cuando tuvimos 78 días de bombardeos. Todo esto para decir que creo que estamos desesperados. Creo que estamos desesperados por encontrar objetivos que, según la valoración de Donald Trump, cambien el cálculo de los persas, de los iraníes. No creo que existan objetivos de ese tipo. Para eso habría que destruir a 93 millones de personas en un país tan grande como Europa Occidental, con un terreno muy difícil. Habría que hacerlo así. Estamos hablando de fuerzas terrestres y eso es absurdo, absolutamente absurdo. No hay suficientes tropas en Estados Unidos ni siquiera para empezar a pensar en una campaña terrestre contra Irán. Nos veríamos desbordados y la mayoría de los soldados que enviáramos al terreno se perderían en 30 o 60 días, o incluso antes, si no murieran antes por la falta de agua, el calor y otras condiciones que simplemente no comprendemos. Así que todo este movimiento táctico está pensado, creo yo, si es que tiene algún propósito, para ganar algo de tiempo, para aplazar lo inevitable. Y lo inevitable es que hemos perdido. Lo inevitable es que hemos perdido. Y lo mejor que podemos hacer ahora, sé que esto es intolerable para Bibi Netanyahu y para Israel en general, pero lo mejor que podemos hacer ahora es encontrar alguna forma de crear una situación que alivie algunos de los puntos más delicados aquí. Me vienen a la mente de inmediato Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz y el flujo de tráfico hacia ambos, y volver al punto de partida, por así decirlo. Y ese punto de partida sería que no tengamos fuerzas en tierra en el suroeste de Asia. Las únicas fuerzas que tengamos cerca de esa región, capaces de influir militarmente en una situación allí, serían las fuerzas navales, como tuvimos durante muchos años antes. A eso lo llamamos equilibrio desde alta mar.
before. Offshore balancing, we called it. But I'm not even sure we can do that anymore. Pero ya ni siquiera estoy seguro de que podamos hacer eso, porque no tenemos las fuerzas navales necesarias para mantenerlo. Eso es otra cosa que hemos hecho. Hemos creado casi una marina fantasma, si hablamos de lo que tenemos ahora mismo en cuanto a capacidad de ataque, y probablemente por el momento y de cara al futuro, una auténtica marina fantasma, porque hemos demostrado que los misiles hipersónicos, los misiles balísticos maniobrables y otras armas de ese tipo, incluso los drones, pueden enfrentarse a buques de guerra de gran tamaño. Y la única razón por la que no se ha hundido ninguno de esos buques, y esto lo digo con total convicción, es porque tengo mucha experiencia con buques de guerra, mucha experiencia en el Colegio de Guerra Naval y mucha experiencia en el poder marítimo. Han demostrado, más o menos, que tienen la capacidad de hundir cualquier barco nuestro que se acerque a su alcance. Y ese alcance es cada vez mayor. Así que no sé qué significa eso para una potencia marítima que ha sido la principal del mundo, del mismo modo que lo fue Gran Bretaña durante tantos años, y que está perdiendo ese aspecto de su poder militar tan rápido como estoy hablando ahora mismo. Y eso tiene su propia dimensión estratégica, porque significa que las potencias terrestres, como Irán, conectadas con Rusia, conectadas con China, y probablemente al final también con la India, y desde luego ahora mismo, en su disposición al menos, conectadas con 2/3 de la población mundial, gracias por cierto, y con aproximadamente ese mismo porcentaje del PIB mundial, ya han decidido que esto es cosa del pasado, que este ya no va a ser el modo en que funcione el mundo a partir de ahora. ¿Qué significa eso para Washington? No lo sabemos, porque no hay nadie aquí que lo juzgue, no hay nadie que lo evalúe, ni desde el punto de vista militar, ni interno, ni estratégico, ni geopolítico. No hay nadie que lo valore. Nadie entiende lo que nos está pasando. Lo entenderán cuando el diésel esté a $10 el galón, o cuando directamente no haya diésel. Una de las cosas de las que John habló esta mañana, y no profundizó lo suficiente con Chris, y he oído a otros mencionarlo también, es qué pasaría si China decidiera, en un momento oportuno, con la enorme demanda que eso generaría, decir de repente, voy a rellenar mi reserva estratégica de petróleo, y voy a quedarme con aproximadamente 1/3 del crudo que está en alta mar, o quizá incluso más. Porque entonces China se convertiría en una especie de OPEP al revés. Es decir, no se trata de un cártel que influya en la disponibilidad de petróleo en alta mar para hacer subir el precio, o sea, reduciendo la oferta para que el precio suba. Es un país que consume una cantidad monumental de petróleo y que además tiene enormes reservas de carbón y una gran capacidad en energías renovables. De hecho, ahora lidera al planeta entero en la sustitución de combustibles fósiles. Y cuando sale al mercado para llenar o volver a llenar su reserva estratégica de petróleo, hace que el precio suba tanto como OPEP habría soñado, pero por el principio contrario, porque está retirando tanto petróleo del mercado, y entonces el precio se dispara. Así que tenemos una dimensión completamente nueva, incluso en la distribución y el precio global de los combustibles fósiles. Y China está en el centro de todo eso, como lo está cada vez más en casi todo. Y todo esto para decir que, dejando a un lado al general King, dejando a un lado a todos esos otros idiotas, dejando a un lado la locura de Donald Trump y dejando a un lado las declaraciones de Mark Warner, estamos viendo un cambio global de poder que es monumental. Y ese cambio está poniendo al imperio estadounidense a la defensiva, pronto, con una gran reducción de su poder, y está situando a China, Rusia y a cualquier potencia aliada, incluida la RPDC, en la cima. Y todo esto lo hemos hecho nosotros los Estados Unidos de América, bajo Joe Biden principalmente, aunque yo me remontaría hasta Bill Clinton y George W. Bush, y también bajo Donald Trump, 2 veces ya. Todo esto lo hemos hecho nosotros. Todo esto nos lo hemos hecho a nosotros mismos y al mundo. Y al final,
dolorosamente al mundo, creo yo. Si seguimos con esta guerra absurda y los iraníes se ven obligados, más o menos por nuestra locura, a atacar el segundo, el tercero o el cuarto de sus objetivos, eso va a desestabilizar el planeta si los eliminan. Ahí es donde estamos. Quiero decir, no hay un momento en la historia, en mi opinión, en el que el comportamiento demente de un imperio, en su fase final, por así decirlo, haya estado tan concentrado y tan cargado de consecuencias para tanta gente. Me doy cuenta de que en el pasado no había miles de millones de personas cuando existían muchos de los imperios. Y lo más importante, no teníamos armas nucleares. Sigo volviendo a eso, porque es una dimensión completamente nueva. Y estoy totalmente de acuerdo con el Boletín de los Científicos Atómicos, que sitúa las manecillas del reloj a punto de llegar a la medianoche, si no justo en la medianoche, en lo que respecta a las armas nucleares. Nadie quiere hablar de eso, salvo quizá Vladimir Putin, porque él entiende lo enorme que esta amenaza. Y en Ucrania, estamos viendo cómo esta amenaza crece cada día, más y más. Porque creo que ahora estamos en una situación, y pienso que la mayoría de la gente en el mundo con un poco de sentido común y que se dedica a estos temas estaría de acuerdo conmigo, en la que podemos decir que la OTAN está en guerra con Rusia. Y aún más importante, que Rusia lo sabe. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí? ¿A dónde vamos desde aquí? No solo en Ucrania, que es importante, sino que eso es solo el preludio de una guerra mayor. ¿A dónde vamos desde aquí? Porque Putin va a tener que llegar a la conclusión, si no lo ha hecho ya, de que está en guerra con la OTAN. Ya no es solo una guerra por delegación. Está en guerra con la OTAN y va a tener que empezar a atacar objetivos de la OTAN con fuerza y precisión, pero atacarlos al fin y al cabo, y esperar que eso no escale a algo mucho más grande y más grave, pero que sirva para decir a las capitales de la OTAN, sobre todo a las europeas, basta, ya está bien. Al fin y al cabo, toda esta llamada operación militar especial empezó porque insistimos en hacer que Ucrania fuera miembro de la OTAN. De entrada, si no de hecho, casi en su cara, por lo que íbamos a desplegar en Ucrania, y por el hecho de que en última instancia decíamos que íbamos a convertirla en miembro de la OTAN. Y eso, dijo él, era una amenaza existencial para Rusia, algo en lo que claramente creía y en lo que probablemente la mayoría de los rusos también creen. Y él estaba dispuesto a llegar hasta el final para impedirlo. Y ahora está justo ahí, al límite. Ucrania está al límite, la OTAN está al límite, y Putin tiene la ventaja. ¿A dónde vamos a partir de aquí? Así que no estamos mirando solo hacia el suroeste de Asia. Estamos mirando a Ucrania y todo lo que eso revela sobre el uso del poder, sobre el imperio y el abuso de ese poder, y sobre sus aliados en Europa. Y también lo que está ocurriendo en el suroeste de Asia, con la destrucción de sus aliados, básicamente en el Consejo de Cooperación del Golfo y en otros lugares. Y el gran problema de todo esto que todavía puede gritar amenat usar armas nucleares. Nuri, si miramos la situación de Israel, cada vez que Benjamín Netanyahu, o quien sea, habla de Ben Gurion o de Smotrich, lo que creen, o lo que intentan decir, es que Israel ha salido muy beneficiado de la guerra en Asia Occidental, básicamente de la guerra contra Irán. Y cuando surgen todas esas conversaciones sobre radares estadounidenses, defensas aéreas o centros de comunicación, todo gira en torno a Israel. Yo diría que Estados Unidos no está en Asia Occidental. Estados Unidos está al otro lado del planeta. Ellos lo saben perfectamente. Los iraníes también lo saben. Su estrategia es reducir el dominio israelí, o la capacidad que tiene Israel para defenderse. Pero parece que, o como dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, hay que eliminar la amenaza número 1 en el Golfo Pérsico. Quiero decir, lo ha dicho 2 veces ya. El problema en el Golfo Pérsico es Israel, un tipo bastante inteligente.
Pretty smart guy. But it doesn't seem that in Israel, Pero no parece que en Israel Benjamín Netanyahu, por alguna razón, quizá interna, quiera mostrar lo poderoso que es y que busca ser reelegido en el país. Por eso está intentando hacer eso. Pero van a aceptar ese tipo de argumento de su parte. Y las personas cercanas a su gobierno, que dicen que se están fortaleciendo, que las cosas van mejor. ¿Cómo ves tú la situación de Benjamín Netanyahu? How do you see the situation for Benjamin Netanyahu? First, I see it being very perilous, and I'll Primero, lo veo como algo muy peligroso, y voy a predecir aquí mismo que Benjamín Netanyahu perderá las elecciones y acabará en la cárcel, igual que Ariel Sharon antes que él. Pero creo que eso no cambia nada. Pienso que Israel está ahora tan contaminado, tan completamente fuera de todo límite, que cualquier gobierno que llegue después de Bibi quizá no sea tan hábil en el crimen como lo fue él, pero será igual de decidido en lo que respecta al gran Israel, a Gaza y los palestinos, a Cisjordania, a Siria en última instancia, al Líbano y quizá también a otros lugares. Serán igual de serios con eso. Así que no habremos resuelto el problema simplemente deshaciéndonos de este problema criminal. Y me encanta lo que está haciendo Mamdani en Nueva York. Se lo está tomando con calma, pero puede que lo arreste si viene a Nueva York. Vaya, ¿no sería eso una crisis interna de primer nivel? Imagínate a Donald Trump llegando con el ICE a Nueva York para liberar a Bibi Netanyahu del Departamento de Policía de Nueva York de Mamdani. Sería todo un espectáculo, ¿no? Vamos, eso sí que sería el inicio de una guerra civil. Creo que tenemos un problema con Israel, esté quien esté al mando. Y pienso que los días de Bibi están contados. Ahora mismo está haciendo todo lo posible, incluso cosas ilegales. Querría decir inconstitucional, pero siempre se me olvida que Israel en realidad no tiene una constitución. Está haciendo todo lo que puede, y ya lo hizo antes de que se cerrara la Knesset, por lo que tengo entendido. Está haciendo todo lo posible para criminalizar o para impedir que puedan ir contra él, incluso quizá para evitar que se celebren las elecciones, porque quiere mantenerse en el poder y así no ir a la cárcel. Yo creo que va a acabar en la cárcel. Creo que su tiempo se ha terminado. Ni siquiera creo que Donald Trump vaya a apoyarle. Y no estoy seguro de que su viaje para intentar ganar impulso, ya sabes, siempre hace un viaje a Nueva York o a algún lugar de Estados Unidos. Normalmente habla ante el Congreso para intentar subir en las encuestas cuando se acerca una elección. No creo que vaya a hacerlo. No creo que vaya a venir. Creo que hay gente que, en la cadena de pasos que tendría que seguir para llegar aquí, se lo está tomando en serio y quiere meter a ese hijo de puta en la cárcel. Y si no lo consiguen aquí, lo harán en Israel. ¿Pero qué soluciona eso? Israel sigue siendo Israel. El 80% de los ciudadanos israelíes que son judíos quieren lo mismo que quiere Bibi Netanyahu. Quieren que Cisjordania sea completamente parte de Israel. Quieren partes de Siria, si no todo el maldito país. Quieren partes del Líbano, si no todo el maldito país. Les encantaría tener Jordania, les encantaría tener franjas de Irak y de Egipto, y así sucesivamente. ¿Cómo se detiene eso? No se detiene quitando a Bibi. Solo eliminas el síntoma, por así decirlo. Después de eso, vas a tener lo mismo. Así que Israel tiene que cambiar de forma fundamental. No puede ser un Estado judío. En el mejor de los casos, puede ser una democracia real. Quizá este acuerdo que se está negociando ahora para celebrar elecciones y crear una entidad federal por encima de ambos, sea cual sea el resultado, ya sea el gobierno de Hamas o la autoridad palestina, lo que sea, y también por encima del propio gobierno israelí. Creo que eso es una ilusión, pero me encantaría verlo hacerse realidad si fuera posible. Pero no va a funcionar. Nada de esto va a funcionar. Y parece que los únicos que lo saben son los iraníes. Quizá los saudíes por fin se den cuenta, y tal vez eso les evite ser destruidos por los iraníes. No lo sé.
Pero hay que encontrar alguna forma de detener este genocidio, de castigar y hacer rendir cuentas a quienes lo han perpetrado, incluidos los de Estados Unidos. Y también hay que encontrar una propuesta para un Estado palestino viable, que cumpla con todo lo que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han establecido que debe cumplir, incluido el derecho al retorno. ¿Hay que lograr eso? ¿O entraremos en una especie de infierno durante los próximos 50 años, si es que llegamos a sobrevivir tanto tiempo en esa región? Y yo diría que hay un conflicto constante entre Jerusalén, y me molesta incluso decirlo, entre Tel Aviv, que creo que es un término más descriptivo, y Teherán, con Teherán como el ganador final. Y Estados Unidos completamente fuera de todo eso, porque está roto, lleva tiempo roto y no puede participar. No me pidas que describa ese futuro porque no pinta nada bien. No pinta bien en absoluto. No veo a Israel en ese escenario, a menos que sea una democracia plena, con derechos razonables para todos sus ciudadanos árabes, cristianos, judíos y demás. Y no veo que eso vaya a ocurrir porque no veo en las encuestas que los judíos vayan a aceptar algo así. Los judíos en Israel nunca van a aceptar eso. Hay algunas excepciones, claro. Hay un grupo que entiende perfectamente todo lo que estoy diciendo, lo siente de forma visceral porque viven allí, pero no veo que tengan el poder político necesario para lograrlo. Lo que veo es que tiene que haber una destrucción de ese poder político que provocó lo de Gaza, que provocó el genocidio. Tiene que haber una destrucción total de eso antes de que pueda haber un cambio. Es algo horrible y triste de tener que decir, porque lo que hemos hecho es convertir a las víctimas del Holocausto en los perpetradores del Holocausto. Así de simple, eso es lo que hemos hecho. Hemos ayudado, apoyado, financiado y respaldado ese proceso. Larry, hoy mientras hablamos, Donald Trump se está reuniendo con el presidente del Líbano, Joseph Aoun. No matter really very in location. Yeah, I think if the start of the Creo que si intentan hacer algo con Israel, tienen que empezar por el Líbano. No hay manera de tener ese frente y hablar al mismo tiempo de Palestina, de Cisjordania, de Gaza. E incluso diría que en el caso de Siria, también tiene que pasar algo en la parte sur del Líbano. Tienen que ser expulsados del Líbano. Y eso no va a ocurrir mediante negociaciones. No sé si Estados Unidos está dispuesto a llegar tan lejos, pero todo va a depender de la presión. Presión política junto con la realidad sobre el terreno. ¿Cómo ves tú la parte sur del Líbano? Por desgracia, veo que Netanyahu ha conseguido evitar que Irán ataque a Israel con la misma fuerza devastadora, o quizá incluso más, que la última vez, básicamente gestionando la situación en Líbano de una forma que lo ha impedido. Pero no creo que eso vaya a continuar. No creo que él pueda seguir haciéndolo. Y veo que el régimen que lo sustituya será aún menos capaz de hacerlo. ¿Qué significa eso? Significa que van a redoblar sus esfuerzos en Líbano, que van a ir a por todo lo que consideren necesario, de forma violenta y tan rápido como crean posible, intentando eliminar a Hezbollah, incluso si Aoun y Trump llegan a darse cuenta de que la situación sobre el terreno les obliga a ceder en algunas de las cosas que quieren. No creo que eso vaya a pasar. Creo que al final Israel va a volver a meter la pata en el Líbano y entonces Irán va a golpear y Hezbollah también. Y vamos a tener una especie de ajuste de cuentas final, por así decirlo, en relación con el Líbano. O bien los israelíes triunfan por completo y no son destruidos por Irán, o pasa lo contrario. Y creo que lo contrario es lo más probable. Espero que no lleguemos a eso. Espero que tengamos la sensatez suficiente para no poner a Irán en la posición de tener que hacerlo. Pero no veo la habilidad, ni el talento, ni diplomático, ni de ningún otro tipo, ni siquiera veo talento diplomático en Washington para lograrlo. Y creo que los libaneses, en cierto modo, están pagando las consecuencias de sus propios actos.
upon their own petard, so to speak. They have created, to a certain extent, the situation that Han creado en cierta medida la situación en la que están por su vinculación con Estados Unidos, mientras intentan al mismo tiempo tolerar la presencia política y de otro tipo de Hezbollah. Y ahora se enfrentan a una realidad con la que no pueden lidiar, y no creo que vayamos a ayudarles a hacerlo. De verdad que no, y desde luego tampoco creo que Israel vaya a ayudarles. Así que, ¿cuál es la consecuencia de ese fracaso? Irán. Y entonces Irán se convierte no solo en el Salvador, al final, y en el único protector en la región de los gazatíes y otros palestinos oprimidos y masacrados, como los de Cisjordania, Jerusalén Este y demás, y también de los sirios, sino que además se convierte en el Salvador del Líbano. but it also becomes the savior of Lebanon. Hoy, el periodista le preguntó a Donald Trump por el caso del Líbano y si va a obligar a Israel a marcharse o retirarse de allí. Esto fue lo que respondió. ¿Cuándo se retirará el ejército israelí del Líbano? ¿Hay un calendario claro? ¿Están en proceso de hacerlo? ¿Están en proceso de replegarse a otras zonas? Y de nuevo se llevan muy bien. Fue un gran acuerdo el que firmaron con el Líbano y ahora se están replegando. Un gran acuerdo, dicen, firmado con un país que probablemente ha matado entre 2 y 4 mil de sus ciudadanos, la mayoría en sus propias casas, y que no tenían ninguna relación con Hezbollah, de ninguna manera. Vaya relación, ¿no? Ahora bien, ¿cómo te sentirías tú, incluso si fueras ese presidente del Líbano con inclinación hacia Estados Unidos, intentando mantener ese equilibrio tan peligroso que todos los presidentes libaneses han intentado mantener durante, ¿qué?, casi medio siglo? Incluso si fueras una persona así, con talento para hacerlo, ¿cómo le explicas a tu pueblo cualquier tipo de acercamiento con Israel cuando han matado a tantos de tus ciudadanos sin otra razón que porque podían hacerlo, lo hicieron y lo volverían a hacer si tuvieran la oportunidad? Quiero decir, la animosidad, el odio, el rechazo hacia Israel en el Líbano deben de ser palpables en cada rostro verdaderamente libanés, cada día. Primero hay que preguntarse, creo yo, quiero decir, sin restar importancia a Siria, a Irán y a otras fuerzas que también han influido, porque sin duda lo han hecho. Pero, ¿qué piensa el libanés medio de Israel? Yo diría que a estas alturas probablemente detestación. ¿Quién ha sido realmente responsable de la devastación y la ruina del Líbano, al menos desde la invasión del 82? Pero en realidad, incluso antes de eso, ¿quién ha sido el más responsable en el extremo oriental del Mediterráneo de la destrucción del Líbano? Podrías decir que Estados Unidos, porque hemos estado detrás de ellos todo el tiempo, pero el instrumento ha sido Israel. ¿Cómo podría alguien en el Líbano sentir afecto o siquiera respeto por Israel más allá del odio? Déjame hacerte una pregunta clave. Con todo lo que ha pasado hasta ahora, y con la realidad de la guerra, del campo de batalla en este momento, ¿crees que quien venga después de Donald Trump, quizá incluso durante su administración, estará en una mejor posición para presionar a Israel? Porque claro, se podría decir, hemos hecho mucho, lo hemos hecho todo por vosotros. Incluso todas esas bases fueron destruidas por la guerra que queríais que libráramos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, en tu opinión? ¿Eso va a reducir o de alguna manera obligar a Israel a entender que hay límites a lo que puede hacer, que no se puede llegar tan lejos, que no se puede luchar contra todo el mundo en la región? Déjame explicarte por qué es una pregunta difícil de responder, salvo en sentido negativo. Ahora mismo, en este momento, no sé si está ocurriendo justo en esta hora,
pero el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos están debatiendo y el debate está prácticamente terminado. Creo que va a suceder, independientemente de si la traición de Jonathan Pollard, su deslealtad, su abuso de la relación con Estados Unidos, por decirlo así, acaba siendo institucionalizada por el Congreso. Y eso, tanto en el intercambio de inteligencia, donde Israel pasaría a ser no solo un miembro de los Five Eyes o del acuerdo trilateral entre el MI6, el Mossad y la CIA, sino que se convertiría en parte integrante de la comunidad de inteligencia estadounidense, viviendo allí como lo hicieron en la oficina de Douglas Faith durante la Segunda Guerra de Irak, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estarían dentro de la mente de Estados Unidos todo el tiempo. Inside the head of the United States all the time. The second thing they're doing is making La segunda cosa que están haciendo es asegurarse de que los contratistas de defensa en Estados Unidos y los contratistas de defensa en Israel, junto con el complejo de seguridad nacional de ambos países, estén fusionados. Exactamente lo que hizo Jonathan Pollard con su traición. Eso fue lo que hizo. Entregó a Israel todo lo que tenía una alta clasificación en Estados Unidos y que era importante para el complejo de seguridad. Eso fue lo que hizo. Debería haber sido ahorcado. Debería haber sido llevado a Leavenworth y haber sido la última persona en ser colgada en el patíbulo de Leavenworth. Y ahora vamos a institucionalizarlo. Así que esa es mi respuesta a tu pregunta. ¿Cómo salimos de eso? So that's my answer to your question. How do we get out of that? Sí, punto clave. Muy importante lo que acabas de mencionar. Muy, muy importante. Sí, gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you, I Carl. hope, I hope, Espero que lo derrotemos, but I pero no creo que it think stings. we will. I think, Larry, Creo, Larry, que cuando ves la ayuda a Israel y la forma en que reaccionaron los demócratas, más de un centenar, ya sabes, votaron en contra de Israel. Eso es algo nuevo, y tenemos que entenderlo también. understand that as well. It's changing. You're right. Está cambiando. Tienes razón. Y sobre todo para los menores de 40 años en Estados Unidos está cambiando de forma drástica. Pero llega a tiempo. Y una de las razones por las que lo están haciendo, Nima, una de las razones por las que los republicanos están presionando tanto es porque se dan cuenta de que el panorama político está cambiando y quieren congelarlo antes de que cambie. Y por supuesto, ese es también el propósito de Bibi Netanyahu. Ve que la situación se le está volviendo en contra, tanto a él como a Israel, y sabe que en gran parte es responsable de ello. Así que está intentando sacar esto adelante como su acto final, por así decirlo, dejándolo establecido de una forma que no pueda eliminarse fácilmente. Y eso podría causar un daño irreparable al país estadounidense, a la nación estadounidense, al propio Estado. Solo Dios sabe hasta qué punto ese daño se reflejará en los próximos 4 o 5 años, antes de que esta ola política acabe, de hecho superando esta relación que se ha vuelto completamente tóxica. Completamente tóxica. No hay otra forma de describirlo. There's no other way to describe it. Gracias, coronel. Terrible session. Vaya sesión terrible, ¿verdad? Mariu, Brembradzik, no make score. I laugh, but I'm not laughing. Yeah, I know that. I know. Sí, lo sé. Un placer, coronel, como siempre. Nos vemos el viernes junto a Larry Johnson. Le voy a llamar coronel Wilkerson. Johnson, I'm gonna call you Carl Wilkerson. Larry 1 y Larry 2. Sí. Cuídate. Cuídate. Bye-bye. Adiós.